Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí otro domingo más explicándote estas mini cápsulas para conocer em, la brújula de nuestro cuerpo. Ya he conectado el micro para que se escuche un poquito mejor y vamos allá. En este caso voy a compartir también pantalla porque creo que es mucho más sencillo seguir la explicación y la mini cápsula se hace un poquito más amena. Así que con tu permiso voy a ello. Hoy se trata de centrarnos en la mente. Em, Como no sé si has seguido las dos mini cápsulas anteriores, pero en una me centraba en todo el tema del cuerpo, de cómo escuchar bueno, las reacciones químicas del cuerpo. Este me voy a centrar en la mente y el que queda me centraré en todo lo que condiciona a la célula en sí, como a la epigenética que hoy día nos ha dado mucha luz para entendernos. Así que empezamos con esta mini cápsula sobre la mente. Antes de empezar, quiero que te quede claro un concepto que para mí es clave en esta mini cápsula, y es el tema de que no es lo mismo mente y cerebro. A veces cuando hablamos de uno, ah, utilizamos el mismo, para definir el mismo concepto, utilizamos los nombres indistintivamente. Hablamos de cerebro, hablamos de mente, pero son dos cosas totalmente diferentes. Es como si una guitarra fuera el cerebro y la música, la melodía que podemos escuchar a través de esa guitarra, de ese instrumento, fuera la mente. Quiere decir que una cosa sin la otra no tiene sentido. Una guitarra, si no la vas a tocar y no vas a escuchar la música, no tiene mucho sentido. Y escuchar solo la melodía, si no tienes el instrumento, tampoco. Es decir, que la mente y el cerebro están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Esto, y me voy a parar aquí un momentín, es para que entiendas que igual que no eres tu corazón, igual que no eres un brazo o tu pierna, no eres tampoco tu cerebro, que lo sabes, sabes dónde está, pues tampoco eres tu mente. Y aquí viene lo más revolucionario, porque es que nos identificamos con la mente pensando que nosotros somos la mente, pero más allá de la realidad. No somos la mente. Así que vamos a empezar. Espero que te guste. Primero, eso, quedar claro que el cerebro versus a la mente son dos realidades complementarias, pero no es lo mismo. De hecho, el cerebro es algo tangible y es espacial. Pesa alrededor de 1,4 kilogramos y está formado por diferentes células que se llaman neuronas, hay neurotransmisores, hay lóbulos, hay sangre, se produce la sinapsis, que es la comunicación que hay entre las células del cerebro, las llamadas neuronas. Tiene además em, programas automáticos, los instintivos de supervivencia o los sesgos emocionales, como el miedo, y procesa los impulsos eléctricos y reacciones químicas que va luego a dar la orden al cuerpo. ¿Y qué es la mente? La mente es el software. La mente es el conjunto de facultades cognitivas que emergen del funcionamiento de nuestro cerebro. Se compone de pensamientos, recuerdos, conciencia, imaginación, emociones y la sensación del yo, eso que llamamos identidad. Pero la mente es intangible, es, es una percepción o es una experiencia subjetiva. Y además pasa algo muy curioso, y es que cuando observamos esos programas automáticos, ¿vale? Nos podemos distanciar de la mente, pero cuando es la mente la que tiene el control automáticamente de todo lo que hacemos, es cuando creemos que somos mente. Así que espero que quede un poquito más claro ese concepto que para mí es básico.
Pues me centro. Vamos a hablar del cerebro, de esa parte tangible y espacial, la que podemos encontrar dentro de nuestra cabeza. Y aquí tenemos que hablar de tres tipos de cerebro, del más primitivo al más contemporáneo. Cada uno tiene una función específica y ahora entenderás cuál es. El más primitivo es el mesencéfalo, que es el cerebro reptiliano. Y este está encargado de la supervivencia. Este está en la parte posterior de nuestra cabeza y está conectado el tallo cerebral con el resto, bueno, con em, con nuestra, bueno, ya te lo diré, con el tallo cerebral, con el tallo, mm, me he quedado en blanco. Em, bueno, luego te lo digo, me he quedado en blanco. Luego, después del cerebro reptiliano, pasamos al sistema límbico o el cerebro límbico, que es el que recursa, el que genera todas las emociones dentro de nuestro cuerpo. Y por último está el cerebro más moderno, el que nos diseña o el que nos define como seres humanos, y es el córtex prefrontal. A este también se le llama director ejecutivo porque es el que marcará y el que controla todas las decisiones y el control de los impulsos. Así que vamos a empezar a hablar del mesencéfalo, de aquel cerebro primitivo. Y aquí tenemos que hablar de un sistema reticular, el llamado SARA, que es el interruptor que que le da esa información a nuestro cuerpo, la que cree que es relevante o la que no. Es el que pone en marcha, pues, todos los sistemas de supervivencia del cuerpo. Dentro del mesencéfalo ya te comentaba que tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral está conectado con nuestro... No me saldrá, ¿eh? Bueno, con toda la columna, no es la columna vertebral, sino con todo, bueno, a través de la columna vertebral y es el que se encargará de darnos todas las señales químicas. Luego tenemos el sistema más moderno, que es el prefrontal, pero voy a pasar primero por el límbico. El cerebro límbico es el maestro de las emociones y las hormonas. Aquí hay tres piezas muy importantes en este cerebro. En este cerebro podemos encontrar la amígdala, ¿vale? Que es la alarma, la que detecta y activa todas las reacciones emocionales inmediatas. De hecho, no sé si habrás escuchado alguna vez la frase de estás secuestrado por la amígdala. La amígdala es una glándula que tenemos aquí y es la que se encarga de dar todas las reacciones químicas que se producen en el cerebro y dar la orden en las glándulas, en todas las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Luego también tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el que recibe la orden emocional y la traduce en una instrucción hormonal para todo el cuerpo. Y luego está el hipocampo. Trabaja junto con la memoria y la emoción para crear las experiencias más significativas. El hipotálamo regula toda la temperatura, el hambre, el sueño, el estrés de nuestro cuerpo. Por tanto, este sistema, este cerebro límbico es básico, porque además se segregan todas las hormonas que luego se irán em, transmitiendo a lo largo del cuerpo. Y vamos a volver al, al sistema, al primer cerebro, que es el neocórtex, y es el cerebro que nos distingue de cualquier otra especie animal.
y es la que nos ayuda a tener esa racionalización de las cosas. Hablar del córtex prefrontal es hablar de la mente consciente y de nuestra personalidad. Es lo que nos convierte en humanos y nos da la capacidad de hacer pausa y dividir un momento. ¿Este pensamiento que estoy teniendo es útil o no es útil? Ahí es cuando nos empezamos a diferenciar en el tema de mente o cerebro. También nos ayuda a tomar las decisiones, ¿vale? Y nos ayuda a planificar estrategias, y a elaborar o sopesar si tiene consecuencias futuras o no. También es el encargado de seguir impulsos emocionales o mantener una estructura lógica. Todo se hace a través de esta parte del cerebro. Y visto ya los tres tipos de cerebro, ya veis que todos están correlacionados. No podemos hablar de que un cerebro es más importante que el otro. Todos están correlacionados. Si seguimos con la metáfora del hardware, de aquello que decíamos que el cerebro es el hardware, podemos diferenciar que el hardware de bajo nivel es el cerebro más primitivo, el que está siempre en alerta, en prevención. El tallo cerebral y el mesencéfalo, ¿vale? Y es el que mantiene el sistema encendido y gestiona los puertos de entrada y salida. Si hablamos del sistema límbico, del cerebro límbico, que es el que reacciona bajo todo el tema de hormonas y decide lo que es urgente y lo que no es urgente, a esto le llamaremos el gestor de alertas y prioridades dentro del hardware. De hecho, aquí os quiero comentar una cosa de que siempre nos han dicho o siempre habíamos estudiado de que el cerebro actúa por placer o por dolor. Y no, más lejos de la realidad. El cerebro actúa solo por placer y entonces actúa por placer o no placer. Y el último tipo de cerebro, que es el neocórtex, a eso le llamaríamos el interfaz del usuario, el programador, y es el cerebro más que nos define como ser humano. Es el que diseñará tu vida y analiza todos los datos que le va llegando, si son lógicos o no son lógicos. Seguimos. Aquí es donde entra en funcionamiento el tema del pensamiento como tal y cómo ver que el pensamiento, que es algo abstracto, se convierte en una señal eléctrica dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Que viajará al hipotálamo y aquí en el hipotálamo segregará las hormonas necesarias a través de un eje hipotálamo, pituitaria y adrenales, ¿vale? Que nos dará la reacción química necesaria y por tanto la respuesta corporal. En este esquema puedes ver la relación que hay entre algo abstracto, como puede ser el pensamiento, que está originado por todos los sentidos sensoriales, vista, gusto, tacto, y cómo ese pensamiento que se elabora en nuestro cerebro llega a dar una respuesta corporal. Aquí en este esquema ves la conexión que hay entre lo que estás pensando, que es algo intangible, y algo, respuesta corporal, que es súper tangible. En el siguiente módulo, donde te hablaré cómo funciona o cómo responde esta respuesta corporal debido a los químicos que se producen en la célula, también te haré referencia a ese pensamiento, porque depende de cómo quieras vivir, de qué realidad quieras mostrar, puedes estar activando o el modo siempre de estrés o puedes activar el modo del bienestar. Es decir, cuando vives secuestrado por el cerebro límbico, por las emociones, por los pensamientos
que no los puedes tú regular y vives estresado, estás segregando a tu cuerpo cortisol y adrenalina, con lo cual pues tienes un corazón acelerado, aumentas el azúcar en tu sangre, deprimes el sistema inmune y estás siempre a la alerta, como si el mundo te estuviera atacando o como tú te tuvieras que estar defendiendo constantemente. Y eso mantenido en el tiempo produce muchas patologías. Y luego puedes vivir con la química del bienestar, es decir, cuando el hipotálamo segrega dopamina, tu cuerpo se mantiene en homeostasis, con lo cual solo hay placer y motivación. Refuerza conductas positivas, estimulas la neuroplasticidad y por tanto tu cuerpo lo agradece. Aquí abajo te pongo un esquema de cómo es vivir para los diferentes órganos o sistemas de nuestro cuerpo, vivir en estrés o vivir en química de bienestar. Y lo vas a comprender muy fácilmente. Si, por ejemplo, nos enfocamos en el sistema inmunitario, puedes ver cómo vivir en estrés crónico lo deprime. Y eso lo que produce es pues malas señales de nuestro sistema inmunitario, con lo cual te bajan las defensas y eres más propenso a sufrir enfermedades. En cambio, cuando vives a través de las hormonas del bienestar, la dopamina, ves cómo el sistema inmunitario se fortalece y tienes mucha mayor regeneración de él. Lo mismo le ocurre al sistema digestivo. Cuando vives en un estrés crónico, pues todo se detiene y se altera. Ahí aparecen las gastritis, las úlceras, las malas digestiones. En cambio, cuando vives bajo las hormonas del bienestar, la función se mantiene correcta. Tienes el pH ácido necesario, digieres pues naturalmente no tienes problemas de digestión, ni alergias o intolerancias a alimentos, etc. Pero eso también ocurre en el cerebro. Es decir, cuando vives en estrés crónico, se inflama el hipocampo, que acuérdate, el hipocampo es el que el que me segrega todas las hormonas que va a necesitar el cuerpo. Pero si este está inflamado, imagínate qué le va a ocurrir, que va a dar malas segregación hormonal. Y además esto nos afecta a nivel de memoria. En cambio, cuando el cerebro vive bajo la química de la dopamina, pues se estimula la neuroplasticidad. Y eso significa que hay mejor conexión entre las neuronas, tenemos más capacidad para memorizar cosas, etcétera. Y por último, ¿qué le pasa a un corazón cuando vive en un estrés crónico? Pues aumenta su ritmo, am, incluso puedes llevar a paralizarlo, es decir, a tener pequeños infartos. ¿Qué pasa cuando el corazón vive con una química de bienestar? Pues el intercambio de su función vital de bombear la sangre, pues será adecuada, llevará un ritmo adecuado, con lo cual vivirá de forma saludable. Y por último, y no menos importante, y esto es lo que enlazaré con la siguiente mini cápsula, es el principio de Hebb. El principio de Hebb nos dice y nos habla de esta transmisión neuronal y nos dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. ¿Qué significa esto? Que si yo siempre estoy activando el pensamiento que me da una conexión neuronal, es decir, el pensamiento hace una conexión eléctrica, hace un impulso eléctrico. Eso significa que va a estimular una serie de neuronas. Y estas neuronas, a través del hipotálamo, me va a transmitir unas hormonas, unos componentes químicos. Significa que si yo tengo siempre los mismos pensamientos, siempre voy a hacer que se conecten las mismas neuronas y estas neuronas que se conectan igual van a transmitir los mismos químicos.
Esto es súper importante porque si este cableado por repetición, es decir, cuando pienso algo o realizo algo siempre repetitivamente, las neuronas crean las mismas conexiones físicas y cada vez son más fuertes. Y esto nos hace hacer o tomar decisiones siempre sin llegarlas a pensar. Es lo que actúa o lo que decimos que estamos programados, pero también son los que nos provocan los hábitos. Esos años de pensamiento de autocrítica, por ejemplo, fortalece esa autopista negativa y con lo cual siempre vamos a estar buscando esos inputs exteriores que me reafirmen ese camino de pensamiento, porque es a lo que está acostumbrado mi cuerpo, mi química. Así que este principio de Hebb es súper importante para que tengas en cuenta la relación que hay entre el impulso y el campo que se desencadena químicamente dentro de mi cerebro, pero también cómo esa repetición de pensamientos me produce que automáticamente tenga que tener esos químicos para yo crear esos pensamientos, porque está todo muy correlacionado. En la siguiente mini cápsula te voy a explicar esa correlación precisamente, cómo el cuerpo para cuando se acondiciona a una química, produce automáticamente ese pensamiento, porque necesita que ese pensamiento exista para hacer esa química. Aquí es donde te encontrarás esa relación de que el cuerpo y la mente no están por separado. Así que espero verte en la siguiente mini cápsula y espero que te haya servido y gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.